3 historias de terror reales en noches lluviosas. Historia 1. El hombre en la calle. Soy hijo único y vivo con mis padres en una casa grande, un poco demasiado grande para solo 3 personas. Mis padres siempre bromean diciendo que nunca planearon tener solo un hijo, pero la vida se les complicó y nunca tuvieron más. A los 15 años, mi vida no era exactamente fácil. Tengo varias condiciones médicas que me complican el día a día. Sufro ataques de pánico, me desmayo con facilidad, tengo problemas para respirar en ocasiones y necesito silencio absoluto para dormir. Incluso el sonido de un ventilador es suficiente para mantenerme despierto toda la noche. Las tormentas, aunque a muchos les parezcan relajantes, son mi peor pesadilla. Donde vivo no llueve a menudo, pero cuando lo hace, las lluvias son intensas y el sonido de las gotas contra el tejado me vuelve loco. Era un sábado por la noche en mayo, una de las últimas semanas antes de las vacaciones de verano. La lluvia había comenzado al atardecer, no como una tormenta violenta, pero sí lo suficientemente fuerte como para mantener el aire húmedo y el cielo cubierto de nubes negras. Intenté dormir, tapándome los oídos con almohadas, poniendo música suave, incluso contando ovejas, pero nada funcionaba. El golpeteo constante de la lluvia contra el tejado era como un tamborileo interminable en mi cabeza. Alrededor de la medianoche, acepté que no iba a dormir pronto, así que decidí levantarme y hacer algo para cansarme. Pensé en salir a caminar bajo la lluvia. No era la primera vez que lo hacía. De hecho, mis padres me animaban a hacerlo cuando no podía dormir. Vivimos en un vecindario residencial muy seguro, con casas bien cuidadas y un parque público grande justo al lado de nuestra casa. El parque está bien iluminado, con farolas que proyectan un brillo cálido incluso en las noches más oscuras. Así que nunca me había sentido en peligro al caminar allí, incluso tarde. Me puse una chaqueta impermeable, dejé mi teléfono en casa para evitar la tentación de la pantalla y salí sin hacer ruido para no despertar a mis padres. El aire estaba fresco, cargado del olor a tierra mojada y hierba. La lluvia caía en un ritmo constante, salpicando mi chaqueta y empapando mis zapatillas. Caminé hacia el parque, dejando que el sonido de la lluvia llenara mis sentidos. Había algo extrañamente pacífico en estar solo en la noche, viendo los árboles balancearse suavemente con el viento y las gotas deslizarse por sus ramas. Caminé sin rumbo fijo, perdiéndome en mis pensamientos, dejando que la monotonía del paisaje me relajara. Después de unos 20 minutos, sentí que el cansancio comenzaba a apoderarse de mí, una señal de que pronto podría dormir. Decidí dar media vuelta y regresar a casa. Mientras cruzaba el parque, mis ojos se desviaron hacia la calle que bordeaba el área. Allí, en medio del asfalto, vi algo extraño, un objeto largo y negro, inmóvil bajo la lluvia. Al principio, pensé que era una bolsa de basura o un trozo de tela, pero mientras me acercaba, la forma se volvió más clara. Era una persona, acostada boca abajo en la calle. Mi estómago dio un vuelco y un nudo de ansiedad se formó en mi pecho. La única explicación lógica era que habían sido atropellados y estaban heridos. O peor, nadie estaría tirado en la calle bajo la lluvia sin una razón grave. Mi instinto me gritaba que siguiera caminando, que no me involucrara, pero mis padres siempre me habían enseñado a ayudar a quien lo necesitara. No podía simplemente ignorarlo. Con el corazón acelerado, comencé a acercarme, mis pasos cuidadosos sobre el césped mojado. A medida que me aproximaba, pude distinguir más detalles.
La persona vestía pantalones negros y una camisa de cuadros oscura, ropa que no parecía adecuada para una noche lluviosa. Por la forma de la ropa, asumí que era un hombre. El frío, que hasta ese momento había sido soportable, se volvió repentinamente intenso, como si la lluvia se hubiera transformado en agujas de hielo. No entendía por qué, pero mi cuerpo temblaba, y no era solo por el clima. Estaba a unos metros de la calle cuando un sonido desgarrador rompió el silencio. Era un grito, pero no humano, más bien como el aullido de un animal herido, agudo y desgarrador. Provenía de algún lugar detrás de mí, desde la dirección del parque. Me giré de inmediato, con el corazón en la garganta, buscando en la oscuridad. Los árboles se alzaban como sombras silenciosas, pero no vi nada. El sonido parecía venir de lo profundo del parque, lo que significaba que no había peligro inmediato, pero la rareza del momento me llenó de un miedo visceral. Nunca había escuchado algo así, y la falta de una explicación lógica hizo que mi ansiedad se disparara. Traté de calmarme, diciéndome que probablemente era un animal, tal vez un perro o un coyote, pero cuando volví a mirar hacia la calle, el mundo se detuvo. La persona ya no estaba acostada, estaba sentada, perfectamente erguida, con la cabeza girada hacia mí. Sus ojos, aunque no podía verlos claramente en la oscuridad, parecían clavados en los míos. Mi visión se nubló y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Lo único que me mantenía consciente era el sonido amortiguado de la lluvia golpeando mi chaqueta. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se puso de pie de un salto y comenzó a correr hacia mí. Bajo la luz de una farola, vi su rostro, una sonrisa demoníaca, torcida, que no tenía nada de humana. En su mano derecha sostenía lo que parecía un cuchillo de cocina, brillando bajo la lluvia. El pánico me consumió. Nunca había sentido un miedo tan puro, tan abrumador. Grité internamente, pero mi cuerpo reaccionó por instinto. Di media vuelta y corrí en dirección opuesta, hacia el parque, con el sonido de sus pasos resonando detrás de mí. Mientras corría, lo escuché gritar. Su voz era áspera, cargada de una furia que no entendía. El césped mojado hacía que mis zapatillas resbalaran, pero seguí adelante, sabiendo que mi perseguidor enfrentaba el mismo problema. No quería llevarlo a mi casa, así que me dirigí hacia los árboles, esperando perderme en la oscuridad del parque. El grito que había escuchado antes aún resonaba en mi mente, pero no tenía otra opción. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Finalmente, exhausto y al borde del colapso, me escondí detrás de un árbol grande. Me agaché, tratando de controlar mi respiración, que salía en jadeos entrecortados. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. La lluvia seguía cayendo, amortiguando cualquier sonido. Me quedé allí, temblando, durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que había pasado. Todo lo que quería era volver a casa, pero el miedo de que él estuviera esperándome me mantenía paralizado. Cuando finalmente reuní el coraje, tomé un camino largo para regresar, rodeando el parque y saliendo por una calle diferente. Nadie me siguió. Llegué a casa empapado, con el cuerpo temblando no solo por el frío, sino por el trauma. Me desplomé en mi cama, aún con la ropa mojada, y me quedé mirando el techo, incapaz de cerrar los ojos. Nunca obtuve respuestas sobre lo que pasó esa noche. El grito que escuché antes sigue siendo lo que más me confunde. No creo que estuviera relacionado con el hombre,
pero la coincidencia es demasiado extraña. Tal vez era un drogadicto, un loco o simplemente alguien que perdió la razón. No lo sé. Lo que sí sé es que esa noche dejó una marca en mí, una que aún siento cada vez que llueve. Historia 2. El campamento. A mis 29 años, acampar en lugares remotos es mi forma de escapar del mundo. No hablo de campamentos organizados o parques nacionales llenos de familias. Me refiero a los lugares donde puedes sentirte como la única persona en la tierra. Crecí en el norte de California, donde los bosques y ríos ofrecen rincones olvidados, perfectos para perderse. Esta historia ocurrió hace unos meses, tras una ruptura amorosa que me dejó devastado. Necesitaba estar solo, así que un día tomé mi camioneta, empaqué mi equipo de acampada y manejé sin un plan claro. Mi destino era un lugar junto a un río al que había ido una vez, un sitio escondido al final de un camino de tierra apenas visible. Llegué al atardecer, con el cielo cubierto de nubes grises que prometían lluvia. Pero cuando giré hacia el camino que llevaba al río, mi corazón se hundió. Había 2 camionetas estacionadas cerca del sendero, una gris y otra blanca. No había nadie a la vista, pero la sola idea de compartir el espacio con extraños me quitó la emoción. Había conducido hasta allí para estar solo, no para socializar. Por un momento, consideré dar la vuelta y buscar otro lugar, pero me convencí de que el río era grande y que probablemente no vería a los dueños de las camionetas. Me puse mi mochila y comencé a caminar río abajo, buscando un lugar donde pudiera instalarme. Unos 15 minutos después, vi a 2 hombres pescando a lo lejos. Eran lo que esperarías de pescadores rurales. Barbas espesas, botas pesadas, un poco pasados de peso, pero algo en ellos me puso nervioso. Parecían más concentrados en algo en el suelo que en sus cañas de pescar. Cuando me acerqué, uno de ellos cubrió rápidamente algo con su chaqueta y me dio una sonrisa torpe. «Solo estamos disparando a latas. No queremos asustarte», dijo, su voz apresurada y poco convincente. Asentí cortésmente y seguí caminando, pero sus palabras se quedaron conmigo. No era lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si estuviera escondiendo algo. Sacudí la cabeza, diciéndome que no debía juzgar a los extraños. Encontré un lugar más adelante, donde los árboles eran más densos y el sendero se perdía de vista. No era perfecto, pero me daba privacidad. Armé mi tienda, saqué un libro y traté de relajarme. Poco después, comenzó a llover, una llovizna ligera que golpeaba suavemente la lona de mi tienda. Me puse mi chaqueta impermeable y seguí leyendo, dejando que el sonido del río y la lluvia me envolviera. Por un momento, sentí paz. Más tarde, caminé hasta la orilla del río para reflexionar. Fue entonces cuando lo vi. Uno de los hombres de antes, ahora solo, al otro lado del agua. Me saludó con la mano, y aunque dudé, le devolví el gesto, pensando que era mejor ser amable. Gritó, preguntando mi nombre. Sin saber por qué, respondí, Anisha. Él se quedó quieto por un segundo. Luego sacó algo de su chaqueta. Al principio pensé que era un teléfono, pero luego vi que era una cámara desechable. Antes de que pudiera procesarlo, levantó la cámara, tomó una foto y se dio la vuelta, caminando río arriba como si nada. Me quedé helado. La situación era más que extraña. Era inquietante. ¿Por qué tomaría una foto de un desconocido? Regresé a mi campamento, decidido a no moverme de allí por el resto de la noche. Cuando cayó la oscuridad, me metí en mi tienda e intenté dormir, pero mi mente no me lo permitía. La ruptura, la foto, la actitud de ese hombre, todo se arremolinaba en mi cabeza. El sonido del río
y la lluvia era constante, pero no lograba calmarme. Entonces lo escuché, pasos, suaves pero claros, moviéndose alrededor de mi campamento. Al principio, intenté convencerme de que era la lluvia o un animal, pero los pasos eran demasiado deliberados. Mi estómago se contrajo y supe quién era. No soy estúpido, nunca acampo solo sin protección. Sin dudarlo, tomé mi pistola, que guardaba junto a mi saco de dormir, y salí de la tienda con el corazón en la garganta. Encendí mi linterna y barrí los árboles con la luz. Allí estaba él, a pocos metros, medio escondido detrás de un árbol. Su rostro no mostraba emoción alguna, solo una mirada vacía que me heló la sangre. En su mano izquierda sostenía un hacha pequeña. Por un segundo no pude moverme. Estaba solo, en medio de la nada, con un hombre armado frente a mí. Pero algo en mí se encendió. Levanté la pistola, apuntándole con mano temblorosa pero firme. «Vete ahora o te mato», dije, forzando mi voz a sonar calmada. Él no reaccionó. En cambio, murmuró algo sobre su amigo Iván, diciendo que le había dicho que no me buscara y que tuvo que encargarse de él. Sus palabras me dieron escalofríos, pero no esperé a que dijera más. Disparé un tiro al aire, el sonido resonando en la noche. Él retrocedió, claramente sorprendido. Aproveché el momento y le ordené que soltara el hacha. Lo hizo y una oleada de alivio me recorrió, pero aún no estaba a salvo. Le dije que se quitara los zapatos para que no pudiera seguirme y que recogiera mi equipo de la tienda. Lo vigilé mientras lo hacía, asegurándome de que no tuviera otras armas. Empaqué lo esencial rápidamente, metí el hacha en mi mochila y dejé la tienda atrás. Luego, tiré sus zapatos lo más lejos que pude y le dije que caminara en dirección opuesta. Corrí hacia mi camioneta, tropezando en la oscuridad, con la lluvia empapándome. Cada crujido en el bosque me hacía pensar que él estaba detrás de mí. Cuando llegué al estacionamiento, las dos camionetas seguían allí, pero no me detuve. Arrojé todo en mi camioneta y manejé a toda velocidad. Cuando tuve señal, llamé a la policía y reporté todo, dando la mejor descripción del lugar que pude. Han pasado meses y no sé si atraparon a ese hombre. Lo que más me aterra es lo que dijo sobre encargarse de Iván. No quiero pensar en lo que eso significa, pero las posibilidades son pocas y ninguna es buena. Estoy agradecido de haber estado armado esa noche. Sin mi pistola, no estaría aquí para contar esta historia. Historia 3. La noche que olvidé cerrar la puerta. Era un día de escuela como cualquier otro, pero el cielo estaba cubierto de nubes grises que descargaban una lluvia torrencial desde la mañana. Yo debía tener 7 u 8 años. Estaba en segundo o tercer grado, y los recuerdos de esa época son difusos, como si los viera a través de un cristal empañado. Sin embargo, hay una noche que se grabó en mi memoria con una claridad aterradora, una noche que cambió para siempre cómo veía el mundo. Mis padres, siempre ocupados con sus compromisos sociales, me recogieron de la escuela y, tras una cena rápida, se arreglaron para asistir a un evento elegante. No recuerdo si era una cena de gala, un evento benéfico o una reunión de trabajo. Lo que sí sé es que se suponía que regresarían esa misma noche. La tormenta, sin embargo, tenía otros planes. Mientras ellos estaban fuera, la lluvia se intensificó, golpeando las ventanas con furia y acompañada de vientos que hacían temblar los árboles del jardín. Las calles se volvieron traicioneras, y mis padres, preocupados por su seguridad, tomaron la decisión de no conducir de vuelta a casa. En cambio,
optaron por pasar la noche en la casa de unos amigos que vivían cerca del lugar del evento. Me llamaron por el teléfono fijo, su voz cargada de culpa, mientras se disculpaban una y otra vez por dejarme solo. «No te preocupes, estarás bien», me decían, aunque podía sentir la tensión en sus palabras. Mi madre, siempre meticulosa, me dio una lista de instrucciones. Cerrar todas las puertas y ventanas, asegurarme de que las persianas estuvieran bajas, dejar una luz encendida en la sala y no abrir la puerta a nadie. «Es solo por esta noche, cariño», añadió, intentando sonar tranquila. A esa edad no entendía por qué hacían tanto alboroto. Para mí, estar solo en casa era una aventura emocionante. Significaba libertad absoluta. Podía comer todos los dulces que quisiera, quedarme despierto hasta tarde y ver televisión sin restricciones. La casa, una construcción de 2 pisos con una sala acogedora y un jardín trasero, siempre me había parecido un lugar seguro, un refugio donde nada malo podía pasar. Así que, después de colgar el teléfono, me instalé en el sofá de la sala con una bolsa de caramelos y el control remoto en la mano. La televisión proyectaba imágenes borrosas de caricaturas, y el sonido de la lluvia contra las ventanas se mezclaba con las risas grabadas de los programas. Estaba en mi propio mundo, ajeno al peligro que acechaba. Planeaba cumplir con las tareas de mi madre justo antes de irme a dormir, pero la combinación de dulces y el zumbido monótono de la televisión me venció. Me quedé dormido en el sofá, con la cabeza apoyada en un cojín y las piernas colgando por el borde. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, la casa estaba sumida en un silencio inquietante. La televisión había entrado en modo de espera, mostrando solo una pantalla negra, y el único sonido era el golpeteo constante de la lluvia. Pero había algo más. La casa estaba fría, mucho más fría de lo que debería estar. No era solo el descenso natural de la temperatura nocturna, era un frío que se colaba bajo la piel, como si el aire mismo estuviera cargado de algo extraño. Me froté los ojos, tratando de despabilarme, y recordé la lista de mi madre. Aunque estaba agotado, sabía que ella se daría cuenta si no cumplía con sus instrucciones, y no quería decepcionarla después de que confiaron en mí para quedarme solo. Me levanté del sofá, mis pasos resonando en el suelo de madera, y comencé mi recorrido por la casa. Cerré la puerta principal con llave, asegurándome de que el cerrojo estuviera bien puesto. Luego, revisé la puerta trasera que daba al jardín, girando la llave con un clic satisfactorio. Pasé por cada ventana, bajando las persianas y comprobando que estuvieran bien cerradas. Todo estaba en orden, pero el frío no desaparecía. Incluso puse mi mano contra los cristales para asegurarme de que no hubiera alguna rendija por donde entrara el aire, pero todas las ventanas estaban selladas. Me dije a mí mismo que tal vez la tormenta había dañado el calentador. Era una explicación lógica, y mi mente infantil no quiso darle más vueltas. Exhaustos, mis párpados pesaban como si tuvieran plomo, así que decidí subir a mi cuarto y meterme en la cama. Al llegar, me di cuenta de lo feroz que se había vuelto la tormenta. La sala, ubicada en el centro de la casa, había amortiguado el sonido del exterior, pero mi dormitorio tenía una gran ventana que daba al jardín. Desde allí podía escuchar el rugido de la lluvia golpeando el cristal, como si quisiera entrar a la fuerza. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos minutos, seguidos por truenos que hacían vibrar las paredes. No le tenía miedo a las tormentas, pero recuerdo haber pensado que un árbol podría caerse sobre la casa. Ese pensamiento me mantuvo despierto, a pesar de lo cansado que estaba. Mientras estaba acostado, tratando de conciliar el sueño, comencé a notar algo extraño. Entre el ruido de la lluvia y los truenos,
había un sonido diferente, un crujido intermitente, como si alguien estuviera pisando madera vieja. Mi cuarto tenía alfombra, así que no podía venir de allí. Al principio, pensé que era un árbol moviéndose con el viento, pero el sonido era demasiado preciso, demasiado rítmico. No era el caos natural de una tormenta, era algo más. Empecé a sentir un nudo en el estómago, una sensación de que algo no estaba bien. El crujido se repetía cada pocos minutos, y aunque intentaba ignorarlo, mi mente no me lo permitía. Finalmente, no pude soportarlo más. Me senté en la cama, con el corazón latiendo rápido, y miré alrededor del cuarto. No sabía qué buscaba, pero necesitaba hacer algo. Un relámpago iluminó la habitación, proyectando sombras afiladas en las paredes. Todo parecía normal. Mi escritorio desordenado, mi cama con sábanas revueltas, el armario en la esquina. Pero entonces mis ojos se detuvieron en el armario. Era la única cosa de madera en la habitación, y el crujido parecía venir de esa dirección. La habitación volvió a quedar a oscuras, y me quedé inmóvil, con la respiración contenida. Pasó un minuto, tal vez 2, y otro relámpago iluminó el cuarto. Fue entonces cuando lo vi. La puerta del armario, que estaba cerrada cuando me acosté, ahora estaba ligeramente entreabierta. Mi corazón dio un vuelco, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Estaba seguro, absolutamente seguro, de que esa puerta estaba cerrada. Algo la había abierto. Algo estaba en mi cuarto. No grité, no hablé, ni siquiera pensé. Mi cuerpo actuó por instinto. Me levanté de la cama con el mayor sigilo posible, cada paso sintiéndose como una eternidad. Caminé hacia la puerta del cuarto, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien lo escuchara. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras corriendo, pero en silencio, como si mi vida dependiera de ello. Terminé escondiéndome bajo la mesa del comedor, acurrucado en la oscuridad, con lágrimas rodando por mis mejillas. No sabía qué hacer. ¿Había alguien en mi casa? En mi cuarto, y mis padres estaban demasiado lejos para ayudarme. No sé cuánto tiempo estuve allí, temblando bajo la mesa, cuando escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Pasos. Venían desde las escaleras, pero no eran pasos normales. Sonaban descoordinados, como si alguien estuviera saltando o tropezando. Se acercaban cada vez más, hasta que llegaron al comedor. Desde mi escondite, vi 2 pies descalzos entrar en mi campo de visión. Estaban sucios, cubiertos de barro y cortes, con un tono amarillento que los hacía parecer casi inhumanos. Las piernas apenas podían sostenerse, tambaleándose como si estuvieran a punto de colapsar. Y entonces, algo cayó al suelo con un ruido metálico. Una llave inglesa. Contuve un grito, tapándome la boca con las manos. Si esa persona se agachaba a recoger la llave, me vería. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en esos pies grotescos, esperando lo peor, pero no se movieron. Se quedaron allí, quietos, como si estuvieran decidiendo qué hacer. El tiempo se estiró, cada segundo una tortura. Finalmente, los pasos continuaron, alejándose de la mesa. Escuché el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Se habían ido. Me quedé bajo la mesa mucho tiempo después, demasiado asustado para moverme. Parte de mí temía que volvieran, pero otra parte estaba simplemente paralizada por lo que había vivido. No era solo miedo, era un trauma que no podía procesar. Al amanecer, recogí la llave inglesa del suelo. No quería que mis padres la vieran. Revisé que la puerta principal estuviera cerrada con llave y subí a mi cuarto, donde me metí en la cama y finalmente me dormí, agotado. Cuando mis padres regresaron, no les conté nada. Estaba aterrorizado de que descubrieran que no había cerrado las puertas como me pidieron.
Guardé el secreto durante años y cuando finalmente se lo conté, les costó creerme. Mirando atrás, sé que fue un error no decirles de inmediato, pero en ese momento solo quería olvidar. Esa noche marcó mi infancia. Dormí con una lámpara encendida durante años y desarrollé un miedo a la oscuridad que tardó en desvanecerse. Todavía no puedo explicar qué pasó, pero aprendí una lección que nunca olvidaré. Siempre cierra las puertas por la noche.